Dios bendiga, en este día estamos de nuevo con nuestro discipulado bíblico en casa. Hoy estaremos meditando en el capítulo 16 del libro de San Juan y estaremos desde el versículo 5 del capítulo 16 hasta el versículo 15. Y estaremos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo en este mundo, que Jesucristo habló que el Espíritu vendría a hacer. Vamos a leer textualmente nuestro texto y luego vamos a analizar lo que Jesucristo nos quiso decir en cada versículo. O sea, versículo acerca del juicio y del pecado y de la justicia. Entonces vamos a leer textualmente, dice, esto no os lo dije al principio, hablando de Jesucristo, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. Eso cuando Jesucristo ya está a punto de irse. Ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. O sea, Jesucristo le ha dicho que ninguno le pregunta ¿dónde vas? Pero antes él no lo había dicho porque él habló antes y ellos se entristecían. Dice el 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, aquí es la promesa del Espíritu que tenemos ahora en nuestro mundo. Esa promesa de que el Espíritu vendría sobre nosotros, los que hemos creído. Y seguimos en el 8, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Gloria a Dios. Vemos aquí cómo Jesucristo nos habla claramente en el versículo 8 que Él dice, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice, lo va enumerando cada uno el por qué. Vamos a ver por qué el Espíritu Santo nos convencerá de pecado. Pues Jesús nos dice, nos convencerá de pecado por cuanto no creyeron en mí. Recuerden que el Señor en este mismo libro de Juan nos habló que todo aquel que aceptara, que creyera en Jesucristo, tendrá la vida eterna, pero el que no creyera en Jesucristo iba a ser condenado. Toda persona que cree, que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, y cree que Él murió en la cruz del Calvario, y cree que Él vendrá de nuevo, esa persona ha cambiado de muerte a vida. Pero aquí, si ustedes recuerdan, en el libro de Juan, de este mismo libro, en el versículo 3:36, vamos a ver lo que textualmente el Señor nos dice.
En Juan 3:36 nos habla claramente, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, aquí Juan está hablando de que el mundo está dividido en dos: los que creen en Jesucristo y los que no creen en Jesucristo. Entonces, los que creen en Jesucristo, el Espíritu Santo ahora lo está convenciendo que están en pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y los que creen esa verdad que el Espíritu Santo nos está convenciendo, eso tienen la vida de Dios. Pero los que no han creído, han rehusado de creer en Jesucristo, estos no tienen vida de Dios, por lo tanto no tienen la seguridad de vida eterna, y dice que la ira de Dios está sobre ellos. Por esto es que en el versículo 9 Jesucristo nos dice, por cuanto no creyeron en mí. Él lo está convenciendo de pecado, porque Jesucristo vino a esta tierra a redimirnos de la maldición del pecado que obtuvimos a través de Adán y Eva. Pero Él vino, dio su vida, sin nosotros merecerla, sino por amor, y se entregó para que todo aquel que crea en Él sea salvo y tenga la vida de Dios. Y vemos que Cristo nos habla en este versículo 10, en el versículo 10, de justicia. El Espíritu Santo convencerá al mundo, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Aquí Jesucristo nos está hablando de que el Espíritu Santo nos va a convencer de la justificación por gracia, que nosotros no vamos a poder hacer nada para ser salvos. ¿Por qué? Porque todo lo que tenía que hacerse lo hizo Jesucristo a través de su muerte. Si ustedes se ponen a analizar, cuando un ejemplo que dio un pastor, y es bonito, porque él dice que cuando su niño se porta bien, él le da un caramelo, pero cuando su niño se porta mal, él no le da nada. O sea, aquí él le da por lo que él hace. Pero ¿qué pasa? Jesucristo no vino a morir en la cruz solamente por lo que han hecho cosas buenas, sino, dice la palabra del Señor, que lo vamos a ver en Romanos 5. El libro de Romanos está en la Biblia, todavía no lo hemos estudiado, pero vamos a ir solamente a tomar esta porción, donde en Romanos 5 el apóstol Pablo habla de esta justificación. O sea, nosotros somos justificados por la fe en Jesucristo, no es porque lo merecíamos. Por eso el Señor nos habló y nos sigue hablando de que todo aquel que cree en el Hijo recibe el don de ser hijo de Dios. Los que aceptan, los que creen a esta verdad de que Jesucristo vino a este mundo a entregar su vida por gracia, por amor. Y es bueno, antes de irnos a Romanos 5, irnos a Juan 3, 16 al 17, para que ustedes vean que nosotros somos justificados de ese pecado a través del gran amor de Dios que se reveló a través de Jesucristo, de esa muerte que Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario sin él hacer nada, solamente por amor. Vamos a ver primero a Juan 3, 16, 17.
estoy acá en Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque dice el 17, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarte, ni condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por Jesucristo es que somos salvos. Pero porque por ese gran amor de Dios. Y vamos a leerlo hasta el 18, este es capítulo 3 de Juan. Dice, el que en Él cree, dice Juan, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Usted es condenado cuando no cree en el Hijo de Dios como su Salvador personal. El mundo es condenado, aquí dice Juan, y Jesucristo lo recalca, gloria a Dios. Es condenado porque no creyó en el Hijo de Dios. O sea, nosotros somos justificados por la muerte de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios por su amor quiso salvarnos. El deseo de Dios es reconciliar al mundo con Él. Y lo ha hecho a través de un camino. Y ese camino es Jesucristo. ¿Está cada persona en ese camino? No. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle a Dios? Y hacer nosotros lo que podamos para que el mundo conozca esta verdad antes de que sea tarde. Vamos a ver algo que el apóstol Pablo nos habla en Romanos, como ya les dije ahorita, Romanos 5. Vamos a leer a partir del versículo 7 hasta el 10. Aquí el apóstol habla de lo que ahorita le decía, que no teníamos mérito para recibir lo que Jesucristo hizo por todos nosotros. Dice, ciertamente, hablando Pablo, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas, dice el 8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, subrayen pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué está diciendo este versículo 8? Que siendo nosotros pecadores, Jesucristo en el pasado, gloria a Dios, murió por todos nosotros. Él murió por los que aún no lo han recibido. Gloria a Dios. Murió por mí, poniéndome yo de ejemplo, antes de yo haberme convertido. Ya yo tenía ese privilegio, lo que tenía el privilegio, pero no había tomado el privilegio. Entonces seguimos hablando lo que nos dice Pablo acá en Romanos 5. Dice el versículo 9, pues mucho más, dice, vamos a leerlo, a seguirlo leyendo, más Dios muestra desde el 8, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en la sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Gloria a Dios. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol? Que cuando nosotros no teníamos a Jesucristo, éramos enemigos de Dios. Pero dice, siendo enemigos, sabiendo Dios que somos enemigos porque no creíamos en Él ni en Jesucristo, gloria a Dios,
Dice, fuimos reconciliados con Él por la muerte de Jesucristo. ¿Por qué es que somos reconciliados con Dios? Por esa muerte en la cruz del Calvario de Jesucristo. Jesucristo es la justificación nuestra. Él cargó todo el pecado de la humanidad en su muerte. Esa muerte en la cruz lo hizo para liberarnos, gloria a Dios. ¿Y quiénes reciben esa liberación? Los que creen en Jesucristo y se apartan del pecado y viven una vida, como Jesús le dijo a Nicodemo, una vida nueva, dejando atrás el pasado y viniendo a una vida nueva, de un reino nuevo. Cuando aceptamos a Jesucristo, se nos quita la venda del pecado y entramos al reino de Dios, donde aquí somos vivificados a través del Espíritu Santo y somos enseñados y vamos creciendo hasta adquirir la estatura de Jesucristo, que es lo que Dios quiere. Dios quiere llevarnos a la perfección a través del Espíritu Santo de Dios. En Cristo somos guiados por ese Espíritu Santo que Jesucristo dijo que vendría y que nos guiaría. Entonces, después que creemos, tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para no perdernos de esa gracia que Dios nos ha dado, de tener a alguien que nos revelará todas las cosas del Padre y del Hijo. Usted tiene la revelación del Padre y la revelación del Hijo a través del Consolador que está con usted desde el momento mismo que usted acepta a Jesucristo. Y por eso la Biblia dice, si vivimos por el Espíritu, vamos a hacer morir las obras de la carne y no le vamos a abrir puerta a Satanás, porque en el reino de Dios no hay cabida para Satanás, porque ya él está vencido. En el versículo 11, aquí Cristo nos habla de que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos convencerá de juicio al mundo. Dice, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Qué nos está hablando Jesucristo? Que cuando Él muriera en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo nos convencerá ¿de qué? De que aquí, con esa muerte, Jesucristo venció el pecado y venció a Satanás. A través de la muerte de Jesucristo es que se vence a Satanás. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario con la muerte de Jesucristo. Por eso es bueno irnos a Colosenses 2:14, ¿cómo nos habla de esto? Aquí el apóstol Pablo en el libro en Colosenses, capítulo 2, lo van a buscar en su Biblia o lo van a anotar, pues el apóstol Pablo nos habla aquí, dice, vamos a leer, dice, aquí hablando de Jesucristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, nosotros teníamos un decreto y dice que Cristo lo anula, y dice Pablo acá, anulando los decretos que habían contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esos decretos, Jesucristo lo clavó en la cruz del Calvario. Gloria a Dios.
Y dice que despojando a los principados, dice el 15, lo clavó en la cruz y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo, a través de su muerte, triunfó sobre Satanás. Pues como vemos, Jesucristo nos habla de que el Espíritu Santo nos va a convencer de que el juicio, gloria a Dios, nos va a convencer del juicio de qué, de que ya Satanás ha sido juzgado y ha sido vencido. Esto también nosotros vamos a ver lo que nos dice también para recordar esto que Cristo nos habló también de esto, de que Satanás fue vencido, de que Él toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por eso Él le decía a sus discípulos, quédense aquí, esperen que venga el Espíritu Santo, porque había una obra que el Espíritu Santo iba a hacer. Y vamos a ver lo que Él nos dice. Ya cuando en la comisión, cuando Él le da la gran comisión a los apóstoles en Mateo 28, vamos a ver lo que Cristo mismo nos habló de esa autoridad que recibió con su muerte, ya después que Él murió, cómo le habla a sus discípulos. Está en Mateo 28, lo que tienen nota, 28, 18. De Él nos dice, Jesús dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, eso es ya después que Él resucita, Él se acerca y les dice, vamos a leerlo desde el versículo 16, dice la gran comisión, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado para hablarle, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Estoy leyendo del versículo 16 en adelante. El versículo 28 de Mateo. Dice que cuando le vieron a Jesús, los discípulos le adoraron. Pero habían algunos que dudaban. Y Jesús se acercó y les dijo, diciendo, toda potestad, gloria a Dios, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí Jesús le está hablando, yo voy a estar con vosotros, pero ¿a través de quién? A través de su Espíritu. Y Él le dice y le confirma lo que estábamos estudiando. El Espíritu Santo convence de juicio. ¿Para qué? Gloria a Dios. ¿Y por qué? Porque ya Satanás ha sido juzgado. O sea, eso no está convenciendo. Juzgado a través de la muerte de Jesucristo. Ya Jesucristo aquí, después de su muerte, Él tiene toda la autoridad. Y por eso le dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, porque van a necesitar autoridad para hacerlo, pero ya yo vencí. Por eso vayan con autoridad a su iglesia, le dice. Vayan a su miembro, le dicen, no tengan temor de Satanás, porque Él está vencido. Yo lo vencí en la cruz del Calvario, eso lo tenemos que saber. La lucha es con un diablo vencido que usted tiene. Ahora usted va a tener esa autoridad, pero es en Jesucristo. Por eso le dice toda potestad, denle en gloria a Dios, me ha sido dada, dice Jesús, me ha sido dada en el cielo, aleluya, y en esta tierra. Cristo tiene la autoridad a través
de su muerte, porque Él venció la muerte, venció el pecado y venció a Satanás. Gloria a Dios. Ya el Espíritu Santo ahora nos está a nosotros convenciendo de esa verdad, de que ya en la cruz, ya Jesús ha vencido a Satanás, ya se juzgó a Satanás. ¿Y cuál fue el decreto? Que está vencido a través de la muerte, de la sangre de Jesucristo. Él está vencido. O sea, ¿qué nos está diciendo? La autoridad la tenemos en Cristo, porque Él dijo a sus discípulos, le dio un mandato: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, porque tengo la autoridad del cielo y tengo la autoridad, gloria a Dios, de la tierra. Por eso Él dijo: pidan en mi nombre todo lo que quieran y les será hecho, porque ahora se me ha dado la autoridad a través de la muerte, gloria a Dios, del cielo, y la autoridad de esta tierra. Jesucristo la tiene y se la ha dado, aleluya, a todo lo que han creído en Él. Tenemos la autoridad. Y hay alguien que está destinado en este mundo a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él nos está convenciendo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea sea salvo, y de justicia. ¿Por qué? Porque Él fue al cielo, gloria a Dios. Y todo el que cree en Jesucristo es justificado, gloria a Dios, a través de Jesucristo. Nosotros tenemos justicia delante de Dios a través de Jesucristo. Por eso Él dijo: todo lo que pidieran en mi nombre, Dios lo hará. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está aquí para cumplir. Somos justificados delante de Dios. Usted es justificado cuando creyó en Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso Él es el intercesor entre Dios y los hombres. Por eso dice: si pecamos, un abogado tenemos, a Jesucristo, que está delante de Dios por nosotros. Él es la justicia tuya. Él es la justicia del mundo y Él es la justicia de Dios en esta tierra. Por eso todos los que creen en Jesucristo tienen vida y la tienen a través de esa muerte en la cruz del Calvario. Ya Jesucristo venció. Por eso el Espíritu Santo está dando testimonio de Jesucristo, de que Él es nuestra justicia. Él fue quien nos dio, gloria a Dios, libertad. En la cruz nos dio liberación. Aleluya. Él es nuestra propiciación. Él es lo que vamos a dar. Es Jesucristo. Él se dio por todos nosotros para darnos vida. Tenemos la vida de Dios a través de Jesucristo. Él es nuestra justicia delante de Dios. Y Él es quien nos liberta, gloria a Dios, del pecado. Él es quien nos da la libertad. La libertad tú la tienes a través de Jesucristo, porque Él ganó el juicio en la cruz del Calvario. Él es el vencedor. Dice la Biblia en Apocalipsis: Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que venció. Gloria a Dios. Él es llamado el vencedor.
Él es llamado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que tiene la autoridad. Y por eso Él dijo, toda potestad me he estado en el cielo y en la tierra.